Mi campo de trabajo en estos últimos años han sido básicamente las teorías de la democracia y he estado trabajando concretamente sobre la democracia deliberativa y concretamente en este año aquí en Princeton estoy investigando sobre el republicanismo y también sobre derecho penal. La presentación o el tema que quería comentar en esta sesión, al hilo de una generación, los retos generales de la democracia o los límites que puede tener la democracia para los próximos años, pensaba que desde hace un tiempo a esta parte una de las preocupaciones que estoy teniendo respecto a esta cuestión de la democracia tiene que ver más bien con, no tanto con cómo pensamos la democracia a nivel interno en nuestros estados, sino con cómo podríamos construir espacios para una democracia a nivel mundial. Este es el tema, uno de los múltiples temas que uno puede plantearse cuando reflexiona sobre los retos que tiene pendientes la democracia y que, como digo, me viene preocupando más en los últimos años. Me parece que para nosotros ya resulta muy familiar plantearnos un mundo en el que todo está conectado, todo está cada vez más globalizado, las relaciones económicas ya no tienen sentido si no es a nivel global, relaciones también sociales y entre las personas se han producido cada vez más, se están produciendo cada vez más también a nivel global y en muchos aspectos de nuestras vidas vemos una interconexión, una interrelación cada vez más fuerte entre los diversos estados. Sin embargo, la asignatura pendiente que todavía quedaría por desarrollar, la que se encuentra en un estadio más pobremente desarrollado, es seguramente la de construir un espacio político internacional. Por supuesto que existen espacios de estados, como organizaciones internacionales, Naciones Unidas, etcétera, que han sido los espacios tradicionales durante el siglo XX, pero estos espacios de coordinación y de diálogo internacional muestran un cierto cansancio y, sobre todo, la óptica de la mayor parte de los analistas han sido vistos o están siendo vistos como basados en sus principales objetivos, ya que no logran establecer ni siquiera regulaciones internacionales que sean vinculantes para todos los estados, ni consiguen tampoco coordinar efectivamente las políticas de los diversos estados en temas que nos resultan cada vez más preocupantes. Así que, de alguna manera, me parece que uno de los retos pendientes que tenemos en la democracia y en general de filosofía política sería el de pensar un poco entre todos cómo podríamos organizar, cómo podríamos construir algo así como una política internacional. Yo no quiero hablar de un Estado internacional o de un ideal cosmopolita, aunque tiene que ver con estas cuestiones, pero sería mucho más moderado en este estadio y simplemente plantearía de qué manera podemos abrir caminos para la construcción de un espacio político internacional, con una esfera pública internacional y que sea susceptible también de democratizado, puesto que, desde mi punto de vista, para que dicho espacio pudiera tener alguna legitimidad, una condición sine qua non, un requisito imprescindible sería construir este espacio político de una manera democrática. Yo creo que uno de los riesgos que corremos cuando pensamos en la democracia en general es en poner demasiado énfasis en cómo se articula la democracia a nivel interno en nuestros estados y cuando hacemos esto podemos ser tan ambiciosos como sea posible, podemos plantear ideales de democracia participativa, de democracia deliberativa, etcétera, pero como digo, corremos el riesgo de poner demasiado énfasis en esto sin darnos cuenta de que en buena medida los centros de decisión y de poder se han desplazado a un nivel internacional, que por lo son difícilmente controlables o difícilmente regulables desde una instancia puramente nacional, del Estado Nacional moderno, etcétera. Así que, aunque alguien pueda, luego volveré sobre este punto, pero aunque alguien pueda considerar que los ideales de construcción de una política internacional son demasiado utópicos o ilusorios, me parece que lo extraño, lo poco realista sería negarse a ver la evidencia, que es que hoy en día, como cuestión de hecho, las relaciones sociales y económicas entre las personas han pasado a ser de una escala mundial o global. No estoy planteando ninguna idea excesivamente novedosa. Cada vez hay más autores en la teoría de la democracia que se han preocupado por repensar esta idea que algunos han llamado la idea de una democracia global. Y este es, sin duda, desde mi punto de vista, menos uno de los temas de debate y de discusión en filosofía política y en la política práctica en general que van a ser más importantes en los próximos años. Con lo cual, me parece que un reto interesante es comenzar a pensar un poco entre todos a partir de qué ideas y de valores básicos vamos a repensar una estructura política mundial.
Voy a, digamos, la idea de lo que tengo en mente de la manera más sencilla posible, y la primera cuestión que quedar clara es señalar la necesidad, si realmente es necesario contar con estas estructuras políticas internacionales. Uno de los autores reciente, Jeremy Waldron, planteaba en un libro de 1999, Law and Disagreement, que la política básicamente tiene sentido o se origina allí donde se producen dos circunstancias o condiciones. Él lo que hace en realidad es heredar toda una tradición propia del contractualismo en la justificación del Estado y en lo que se había llamado la identificación de las circunstancias de la justicia, desde Hobbes y Locke, pasando por Hume, hasta llegar a Rawls y Herbert Hart en el siglo XX, que señalaban esto, exactamente un conjunto de cosas que daban sentido a la justicia y daban sentido también al debate sobre la política y el Estado. Las circunstancias de la política, concretamente según Waldron, son dos, y son muy sencillas de comprender. La primera es, debe existir una necesidad de tomar decisiones comunes. Por lo tanto, debe existir un colectivo de personas, la política no tiene sentido a nivel individual, puramente individual, debe existir un colectivo de personas que por alguna razón sienten la necesidad de decisiones colectivas o comunes a todas ellas. La primera condición, que tiene que ver directamente con la idea del conflicto de intereses, con la necesidad de un comportamiento común, con la necesidad de regular ciertos aspectos de la vida en común, etcétera, pero no voy a alargarme demasiado, creo que es una condición bastante sencilla de comprender. Y la segunda, no menos sencilla, es la existencia de desacuerdos generalizados. Aun en el caso en que hubiera necesidad de tomar decisiones conjuntas, si, por hipótesis, todos los ciudadanos estuvieran absolutamente de acuerdo en qué es lo que se debe decidir en las decisiones políticas, en realidad no estaríamos hablando de política en sentido estricto, dado que la política tiene que ver, en buena medida, con la gestión de este acuerdo. Así que son dos circunstancias muy sencillas, muy fáciles de comprender, sin las cuales no tiene sentido hablar de política, pero en cambio cuando están presentes las dos, es cuando hablamos de unas relaciones protopolíticas o que dan lugar a las relaciones políticas entre los individuos. Bueno, yo creo que si ahora trasladamos este esquema de Waldron nacional, resulta muy complicado negar la idoneidad de la política al ámbito internacional. Si comienzo por la segunda de las condiciones, es evidente, esto no es nada nuevo, que existen grandes y generalizados desacuerdos, formas de vida muy diversas, maneras de ver el mundo distintas, valores muy diversos defendidos por gentes distintas en el mundo, etcétera. O sea, en el mundo no nos ponemos de acuerdo fácilmente respecto a cuáles son las cuestiones más básicas y cómo resolverlas, esto me parece indiscutible. Y en segundo lugar, si pasamos ahora a la primera de las condiciones, es indiscutible que, tal vez no históricamente, pero sí, sin ninguna duda, en los últimos años, y sobre todo, este es un fenómeno que va a ir ganando importancia, es indiscutible, como digo, que cada vez más los Estados están en una situación de interdependencia, en el que para resolver ciertos temas básicos que nos preocupan a todos, necesitamos, cuanto menos, encontrar una solución coordinada y, a poder ser, encontrar una solución común. Solo por citar algunos, pero no es una lista exhaustiva, pero creo que es indiscutible que se requiere algo así como una decisión común a nivel mundial en temas como la seguridad, la garantía de la paz, la lucha contra el terrorismo, la regulación del comercio internacional o del movimiento de capitales, que como cuestión de hecho ya es internacional, la económica en general, que en buena medida también es internacional, la lucha contra los paraísos fiscales, que no tiene que ser entendida por un solo país, sino es como una acción coordinada, el medioambiental, que en buena medida tiene que ver y se produce a una escala global, la seguridad médica, y ahora está de moda, tristemente está de mucha actualidad con el tema de la gripe del cerdo, pero esto es solo un ejemplo y todos los expertos coinciden en que peligros, epidemias como estas se van a producir repetidamente en el futuro, y creo que una solución, una respuesta efectiva pasa por una respuesta coordinada a nivel internacional, la coordinación en programas de investigación, etcétera, etcétera. Podríamos poner muchos ejemplos, pero simplemente quería mencionar estos como un ejemplo que muestra la necesidad cada vez mayor, más perentoria, de tomar decisiones comunes a nivel internacional. Si es verdad, si se producen estas dos condiciones de las que nos habla Waldron a nivel internacional, me parece difícil discutir que tenemos la necesidad cada vez más clara y más imperiosa de construir algo así como una política internacional.
Alguien podría decir que no es necesario llegar tan lejos, no tenemos que construir sistemas de toma de decisiones internacionales, sino que nos bastan con los sistemas de coordinación pautados a través de los organismos internacionales como los que existen hoy en día, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etc. Pero creo que esto, no voy a dedicar mucho tiempo en discutir esta cuestión porque creo que es muy evidente que estos organismos, su funcionamiento ha sido muy limitado, en muchos casos fracasado, pero en el mejor de los casos ha tenido un éxito limitado que no está preparado para hacer frente. No se puede pedir a Naciones Unidas que luche contra los paraísos fiscales porque básicamente se encuentra con una frontera ineludible que es el de la soberanía estatal. Tampoco se puede pedir a Naciones Unidas que garantice la lucha contra el terrorismo y la seguridad y el orden internacional. Y en los pocos intentos que ha hecho hasta ahora en el siglo XX vemos que no ha sido excesivamente exitosa en garantizar la paz internacional, etcétera, etcétera. Así que no me parece realmente viable esta alternativa de seguir por la misma vía que hemos emprendido en las últimas décadas. Me parece, por lo tanto, que es manifiesta la necesidad de construir un sistema de toma de decisiones más integrado, que no necesariamente tiene que tener la forma de un Estado, pero que en todo caso dé lugar a una respuesta común a nivel mundial para estos problemas que tienen una base mundial o global ineludible. Si esto es así, uno podría pensar, bueno, ¿qué argumentos se pueden dar contra esta visión de la democracia global? Y me parece que los argumentos pueden ser de dos tipos. Como en muchos de estos casos, los argumentos podrían ser o empíricos o normativos. Los argumentos empíricos vendrían a decir, de manera un poco simplificada, que es imposible construir una política internacional y no tiene ningún sentido plantear el objetivo de construir una democracia global porque tal cosa sería empíricamente imposible. Este argumento no me parece afortunado, al menos si interpretamos literalmente la objeción, es decir, que lo que en práctica este tipo de sistemas, me parece que es claramente falso. Conocemos ejemplos de democracias con un tamaño muy considerable, por ejemplo la democracia en India, que ahora está viviendo un proceso de elecciones en el que votan 700 millones de personas, con más de 500 circunscripciones electorales, un sistema ciertamente complejo y debido al cual no existen unas elecciones celebradas porque el proceso electoral se prolonga durante varias sesiones, en varias fases. El sistema, como digo, es ciertamente complejo, pero no imposible. Y sobre todo, yo creo que este es el punto más importante, las nuevas tecnologías han cambiado completamente los escenarios posibles a la hora de sistemas democráticos. Evidentemente que gran parte de la discusión aquí está en qué tipo de democracia. Esto volveremos más adelante. Pero incluso si uno se queda en un sentido de democracia muy sencillo, muy básico, como sería el de unas elecciones periódicas celebradas cada 4 años para seleccionar representantes que podrían formar parte de un órgano, la Asamblea Internacional o algo de este tipo, una forma de este tipo, centrados en este sentido muy, digamos, de democracia, las nuevas tecnologías hacen posible absolutamente la idea de celebrar elecciones a escala mundial. No hay ninguna imposibilidad empírica aquí. Así que los argumentos empíricos no pueden tomarse, creo, en serio, al menos si se interpretan literalmente. Tal vez lo que quieren decir estos argumentos empíricos, y esto ya sería una objeción un poco más seria, es que lo que es imposible es construir a escala mundial una democracia como la que nosotros queremos a nivel doméstico, a nivel interno. Una democracia suficientemente rica, en la que los ciudadanos puedan participar, no simplemente depositando su voto en las elecciones periódicas, sino participar de un modo directo o semidirecto en la toma de decisiones, construye algo así como una deliberación pública, etc. Como digo, este ya es un argumento un poco más serio que el argumento empírico tomado en el sentido literal, pero esto ya sería un argumento propiamente normativo, ya no sería exactamente empírico, porque lo que se estaría diciendo es, bueno, el único tipo de democracia posible a nivel global es una democracia que no nos satisface desde el punto de vista normativo. También este argumento me parece discutible y me parece que, por ejemplo, por volver al principio del cerdo, me parece evidente que estamos ante la construcción como cuestión de hecho de una esfera pública global en la que se producen cada vez más debates internacionales. Creo que lo que ha pasado con esta gripe ha generado una discusión internacional en varios países. Yo la he seguido en Estados Unidos, pero la he seguido también en España y también he seguido un poco la discusión que se celebraba en México. Y me parece lo que se pone de manifiesto es que cada vez se construye con mayor claridad una esfera pública internacional para la cual resulta absolutamente necesario
y creo que es cuestión de tiempo que lleguemos a esta situación, la idea de construir espacios, medios de comunicación internacional también. Pero creo que no hay nada imposible en este objetivo. Creo que es algo que de hecho va a ocurrir, nos guste o no, a corto o medio plazo. Me parece que, por lo tanto, yo creo que evidentemente lo que no puede haber a nivel global, a nivel internacional, es algo así como una deliberación pública en la que todos los ciudadanos del mundo puedan participar. Otras sociedades en los estados en los que conocemos hoy en día. Sería irreal pensar que todos los mexicanos pueden participar en una deliberación concreta, real, sobre una cuestión concreta, teniendo todos la oportunidad de intervenir y de dar su opinión, etc. De hecho, los que plantean el ideal de la democracia deliberativa no se preocupan por instaurar en la práctica una deliberación de este tipo. La deliberación que tiene lugar en el ámbito de la esfera pública es una deliberación más informal, en la que algunos ciudadanos tienen voz y participación y aspiramos a que todas las voces e intereses más o menos relevantes puedan ser expresados, pero lo cual no es equivalente a que cada uno de los ciudadanos pueda intervenir expresando su opinión. Creo que algo así se puede practicar también a nivel internacional, aunque evidentemente no tengo las respuestas concretas sobre cómo articularlo. Creo que justamente este es uno de los retos que tenemos. Simplemente lo que estoy tratando de decir es que no veo ningún impedimento para ponernos manos a la obra a tratar de construir algo así como un espacio público de discusión internacional. Y como decía, creo que es cuestión de tiempo el que contemos con medios de comunicación internacionales transversales que se lean o se escuchen o se accedan a ellos desde todo el mundo. Tal vez lo que quiere decir el argumento normativo contra el ideal de democracia global sería no que no sea posible una democracia como la deliberativa o la participativa a escala mundial, sino que tal vez lo que se plantea, lo que sería absurdo plantear es la construcción de un Estado mundial en el que todos los ciudadanos del mundo puedan sentir su lealtad en términos de nacionalidad con esta política construida a nivel internacional. Es decir, lo que se plantea es la imposibilidad de trasladar el mismo esquema del Estado-nación democrático que ha existido durante los últimos siglos al nivel. Pero creo que todos los que discuten sobre la idea de democracia global están de acuerdo en que este ideal sería indeseable. Efectivamente están de acuerdo en que esto tal vez no es posible, pero sobre todo no es necesario. Y creo que un buen ejemplo aquí para pensar las cuestiones lo ofrece la construcción de la Unión Europea. En la Unión Europea coexisten diversas naciones con diversas identidades nacionales y muy difícilmente podemos hablar de que se haya construido o se esté construyendo una identidad nacional fuerte. Los europeos nos sentimos todos vagamente europeos, pero no en el sentido nacional, identitario, en el que nos podemos sentir españoles o franceses o alemanes, sino en un sentido distinto, compatible con este más primario. Y me parece que nadie, en su sano juicio, podría plantear algo así a escala global. Pero la Unión Europea creo que muestra que es posible plantear un ideal democrático, aunque la Unión Europea tiene algunos déficits democráticos, pero en todo caso es posible plantear una estructura política común cada vez más integrada, sin contar necesariamente con esta idea de identidad o lealtad nacional. Y para podríamos la idea famosa de Habermas del patriotismo constitucional. Bastaría a nivel internacional con generar algún acuerdo sobre algunos valores y que sean procedimentales que puedan ser identificados como comunes. De todas maneras, ya digo, esto seguramente es un ideal difícil sobre el que necesitamos mucha más reflexión y muchos más esfuerzos para ver cómo podría ser articulado de una manera exitosa, pero no me parece que la objeción contra el ideal de democracia global pueda ser esta idea de que no vamos a poder nacional global, porque como digo, nadie presupone que eso pueda ser realizado. Finalmente, otra objeción que se me ocurre que se podría plantear es que en realidad los sistemas de democracia globales vendrían a generar un sistema de integración que no es deseable en sí mismo, porque por alguna razón, alguien podría plantear, lo que resulta deseable es seguir manteniendo este ideal de Estado-nación, que como máximo llegue a coordinarse a nivel internacional con otros estados, pero que no pierda en ningún caso ningún tipo de soberanía. Creo que efectivamente, no sé si alguien ha planteado esta duda a nivel teórico, pero efectivamente en la práctica pueden existir muchos líderes políticos que tengan cada vez más problemas para tratar de participar, contribuir a esta construcción política internacional por el hecho de la pérdida de soberanía que eso puede implicar en sus respectivos estados.
Me parece, sin embargo, que plantear esta hipótesis de continuar con un sistema de integración por mera coordinación, como el que hemos venido practicando en las últimas décadas, como decía al principio, me parece que este sistema ha demostrado ser no suficientemente exitoso, como mínimo bastante limitado. Y, como decía también antes, creo que no es el sistema apropiado para afrontar los retos crecientes del sistema o de la sociedad global. Con lo cual, me parece seguir planteando un escenario en el que los Estados conservan el 100% de su soberanía y simplemente colaboran o se coordinan, cooperan a nivel internacional. No he pretendido con estos minutos de esta charla resolver ningún problema. Simplemente quería llamar la reflexión sobre este nuevo escenario, que me parece que forma parte ineludible de la reflexión sobre la democracia y de los retos para la democracia en las próximas décadas. Y he tratado de mostrar cómo al menos las principales objeciones que se suelen presentar no son demasiado atendibles o demasiado exitosas para invalidar la reflexión sobre esta cuestión. Y terminaría simplemente diciendo, bueno, el ideal de democracia global tenga muchos problemas, evidentemente que los tiene, evidentemente que tenemos que resolverlos y tratar de encontrar la mejor articulación posible, pero sin negar la existencia de estos problemas. Mi última idea sería decir, bueno, no veo bien cuál es la alternativa. Lo que he dicho al principio, que creo que es difícilmente rechazable, que es esta idea de que el mundo cada vez está más interrelacionado y cada vez más globalizado, y por lo tanto se acepta la necesidad de contar con decisiones comunes a nivel internacional. Me parece que es evidente que debemos construir entre todos el sistema apropiado para tomar dichas decisiones, en lugar de dejarlo fluir de manera supuestamente natural. Creo que tenemos todos la responsabilidad de construir este sistema, y en la medida en que se trate de un sistema político, no conozco otra fuente de legitimidad para las decisiones políticas que la democrática. Evidentemente la democracia puede ser de muchos tipos, algunos prefieren una democracia constitucional, con fuertes límites constitucionales, que por cierto es un ideal que también se internacional, cada vez más hay internacionalistas que plantean la cuestión de un constitucionalismo internacional. Otros preferirán una democracia no tan constreñida constitucionalmente, pero en todo caso, democracias pueden haber de muchos tipos, pero me parece que la única fuente de legitimidad de las decisiones políticas sigue siendo la democrática, y por lo tanto, si aceptamos la necesidad de construir algo así como una decisión política internacional, difícilmente veo otra alternativa que no sea la democrática. Así que, por más que problemas que pueda tener o por más retos que pueda tener esta cuestión, creo que es nuestra responsabilidad plantearlos, discutirlos y encontrar la solución más adecuada, pero no, en todo caso, negar lo apropiado de esta idea de democracia global. Esto es simplemente las reflexiones que quiero hacerles en tan pocos minutos sobre un tema que me parece cada vez más importante. Muy bien, muchas gracias. 3 preguntas sobre la exposición. La primera, de la misma forma que en las democracias que se desarrollan en los estados-nación hay jugadores tanto formales del propio sistema democrático como informales, en los cuales se genera una serie de incentivos como desincentivos para mantener las cosas tal como están o modificarlas, y en este caso me refiero estrictamente a las reglas del juego, a las reglas institucionales del juego. En una posible de democracia global también habría jugadores formales, que serían en este caso probablemente los estados, y ciertamente habría jugadores también informales. Se me ocurren, por ejemplo, empresas transnacionales, se me ocurre capital financiero, se me ocurren incluso ONGs que ahora ya tienen la característica de ser transnacionales. ¿Cuáles serían los incentivos que identificas ahora para poder caminar en torno a este nuevo régimen de democracia global? Yo creo, si la pregunta sobre los incentivos tiene que ver con cuáles son las posibilidades reales a corto plazo de articular el sistema político internacional, yo creo que en general sería pesimista. No creo que vayamos a político democrático a nivel internacional en los próximos años o en las próximas décadas. En las próximas 1 o 2 décadas. Sin embargo, también con esto creo que hay que ser cautos. Y un ejemplo ha sido un ejemplo menor, ¿no? Finalmente, el ejemplo de la gripe del cerdo no ha sido más catastrófico como podía haberse planteado en un inicio, y en parte ha sido gracias a la reacción del Estado mexicano. Pero creo que podría haber sido, y todos los expertos coinciden en que podría haber sido mucho peor, y además muchos expertos coinciden también en que es cuestión de tiempo que se produzca algo con efectos mucho más perniciosos. Y me parece que a veces estos, efectivamente, no me gustaría, no digo que
que tengamos buena suerte, digamos, al padecer catástrofes de este tipo, pero un efecto positivo de padecer este tipo de problemas, como ocurre también con las catástrofes medioambientales a nivel internacional, es que conciencian a la ciudadanía de la necesidad de generar respuestas comunes. Desde el punto de vista de algunos de los actores que tú delineabas, por ejemplo, los grandes capitales, las grandes corporaciones comerciales, etcétera, que ya están operando a nivel internacional, efectivamente, para ellos, el soñado es un escenario en el que no existe regulación política. Por lo tanto, ellos tienen pocos incentivos para participar en dicha regulación. Aunque, incluso para estos actores, necesitan contar las reglas del juego que les sirvan para estabilizar las expectativas en sus acciones comerciales. Así que, incluso en este caso más extremo, creo que pueden haber algunas consideraciones apropiadas para que esta gente acepte al menos plantear algunas reglas del juego básicas. Pero como tú decías, no son los únicos actores en el juego, en este juego internacional, y creo que no solo los estados, sino cada vez de manera más creciente, organizaciones no gubernamentales y asociaciones transnacionales pueden tener una voz protagónica en esta construcción. Yo creo, como cuestión, digamos, si me pides una predicción, me parece que la presión para construir estas instancias internacionales va a venir más de la mano de la ciudadanía y, por lo tanto, indirectamente de la mano de los líderes políticos. Pero fíjate que, solo por complementar un punto que no he advertido en la presentación, ya existen y cada vez van a tener mayor peso los tribunales internacionales. Por lo tanto, si existe comercio internacional, si existen actividades económicas internacionales y si existen algo así como una jurisdicción internacional, me parece que cada vez va a ser más evidente para todos la necesidad de contar también con una instancia de toma de decisiones políticas. Así que, aunque el camino no vaya a ser fácil ni rápido, me parece que en buena medida es inevitable. La segunda pregunta sería, entiendo que nosotros ya existe ya ahí a través de las Naciones Unidas y de muchas otras organizaciones, como puede ser la OMC o la propia OTAN, ya hay sistemas de organización a través de coordinación. Y uno de los puntos centrales por los cuales hay que avanzar hacia una democracia global es porque estas formas de coordinación han mostrado que no son suficientes, no son adecuadas para los problemas transnacionales actuales. La democracia suele ser pensada como un régimen de decisión, sobre todo un régimen de decisión colectiva. Pero no solo es un régimen de decisión colectiva, también tiene cierta fundamentación ética, que supone que las decisiones que se toman no solamente permite tomar decisiones, permite tomar buenas decisiones. Esa sería como una de las principales fundamentaciones éticas, que está directamente conectada con el principio de mayoría, ¿no? Y a partir del principio de mayoría, pues el de al menos el bienestar para la mayoría, ¿no? Sin embargo, en los hechos hay una serie de disrupciones que se hacen muy evidentes en muchas de las decisiones tomadas en gobiernos democráticos. Más aún, el hecho de que la ciudadanía pueda votar no quiere decir que necesariamente elija al mejor. Y no quiere decir tampoco que necesariamente la persona elegida tome las mejores decisiones. ¿Qué nos hace pensar en este momento que la democracia global se encontraría mejor articulada institucionalmente o tendría mejores herramientas para hacer frente a estos problemas transnacionales de las que tienen actualmente los sistemas de coordinación? Yo creo que, los sistemas de coordinación, como he tratado de decir en la presentación, me parece que han mostrado de manera evidente su fracaso a la hora de gestionar todos estos problemas. En realidad, Naciones Unidas nace básicamente con el objetivo básico de garantizar la paz. Este era el objetivo que preocupaba básicamente durante el siglo XX a los estados que lideraron la construcción de Naciones Unidas. Hoy en día, este objetivo así planteado es demasiado pobre. Estoy diciendo que este objetivo no ha sido logrado, y esto es evidente y palpable que no ha sido logrado durante el siglo XX. Pero incluso, aunque lo hubiera sido, este objetivo hoy en día es demasiado pobre porque lo que preocupa hoy en día a los estados, lo que va a preocupar a los estados en el siglo XXI y a los actores internacionales, no es simplemente la paz tal como se venía entendiendo hasta ahora, sino es la seguridad frente al terrorismo, la seguridad también frente a situaciones de emergencia sanitaria, la seguridad frente a las catástrofes medioambientales, etcétera, todos los ejemplos que he estado dando en la presentación. Me parece, por lo tanto, que es evidente que los sistemas de coordinación de estados no han funcionado bien y esto podría ser contingente. Alguien podría decir, mejoremos estos sistemas de coordinación, más que plantear ideales más
difíciles de asumir a corto plazo. Yo creo que es difícil mejorable el sistema de coordinación. Siempre se puede mejorar, pero creo que tiene una deficiencia de base, que es que los sistemas de coordinación implican, por definición, que a nadie se le va no solo a privar de la voz o del voto en la toma de decisiones, sino que a nadie se le puede imponer una decisión colectiva. Naciones Unidas tiene en algunos de sus ámbitos establecido sistemas de voto mayoritario. Pero esto es muy controvertido, de hecho, porque el gran freno con el que se encuentran Naciones Unidas y cualquier otro organismo internacional es el freno de la soberanía nacional, que, como también he dicho en la presentación, provoca problemas o que provoca que no se puedan resolver problemas tan graves como el de los paraísos fiscales. Yo creo, por lo tanto, que esta vía, francamente, no es promisoria, no nos promete ninguna solución adecuada a los problemas. Claro, la pregunta sería, ¿la democracia global podría funcionar de una mejor manera como está funcionando a nivel interno? O como mínimo tan buena como funciona en el mercado interno, en la situación interna, perdón. Yo diría que la democracia global difícilmente puede funcionar mejor a nivel mundial que a nivel estatal. Y por lo tanto, todos aquellos problemas que la democracia pueda tener ya a nivel estatal, como los que tú mencionabas, creo que van a estar presentes también a escala mundial, si no incluso agravados. Pero todo esto solo indica una preferencia, por lo tanto, por de ciertos constreñimientos o ciertos límites y por lo tanto a favor de algo así como un constitucionalismo mundial. De algún modo se debe establecer algunas reglas del juego básicas que ni siquiera las mayorías mundiales puedan transgredir. Creo que, de hecho, como también he advertido antes, existen cada vez más internacionalistas que plantean esta hipótesis. En Alemania, por ejemplo, Tom Muscat, que cada vez tiene más seguidores, que han considerado atractiva esta idea, y creo que le llamemos o no constitucionalismo a lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, el hecho es que el derecho internacional se está transformando y cada vez cuenta con reglas del juego más jurídicas en sentido estricto, digamos, con reglamentaciones que tienen enforcement y que se cumplen, o que de algún modo cuentan con un sistema jurisdiccional, por ejemplo, para hacerlas cumplir. Yo creo que la cuestión entonces es, si planteamos la posibilidad de unas reglas constitucionales, o llamémoslas de otro modo si queremos, pero unas reglas en todo caso jurídicas fuertes a nivel internacional, la pregunta obvia entonces, y creo que cualquier constitucionalista cuando lo piensa a nivel interno lo aceptaría, es que este constitucionalismo, estas reglas jurídicas fuertes a nivel internacional deben contar con algún tipo de contrapeso democrático. Incluso los autores que más fuertemente defienden la idea de constitucionalismo y de límites constitucionales a la democracia, incluso estos autores, como digo, no se les ocurriría negar que la constitución de un Estado debe ser democrática y que, más allá de los límites que imponga y de los derechos que deben siempre ser protegidos, la regla de funcionamiento de toma de decisiones ordinaria debe ser la democrática. Entonces, yo simplemente lo que propongo es trasladar este mismo esquema a nivel internacional, tal vez incluso estoy dispuesto a conceder este punto, estableciendo límites más fuertes en el ámbito internacional por la problemática inherente a construir una decisión democrática global. Pero esto, insisto, no es un argumento en contra de la democracia global, sino que simplemente es un argumento en favor de un tipo de democracia global. Okay. La última de las preguntas sería, en la modernidad política está anclada a partir de 4 conceptos, me parece, fundamentales. Estoy pensando en la idea de justnaturalismo, en la idea de contrato social, y a partir de estos 2 elementos, en las posibilidades de entender la libertad como autodeterminación y entender también el derecho a la resistencia. Uno de los elementos centrales, me parece, de la propuesta que ahora haces es que no son los estados los que harían el sistema democrático. Serían directamente los ciudadanos a través de elecciones sucesivas los que nombrarían estos órganos que van a gobernar esta democracia global. Y sin embargo, no llegaríamos a la conformación de una especie de Estado-nación global, por lo que mencionabas. Mi pregunta sería, si existiría alguna disrupción básicamente en este concepto político que es el que fundamenta a la democracia, la libertad pensada como autodeterminación. Si en la democracia global se mantiene como el elemento principal para explicar este régimen político, y en su caso, ¿cuáles serían las modificaciones que se tendrían? Creo que no, creo que efectivamente habría una disrupción y que habría una transformación profunda en el sentido de democracia. Creo de todas maneras que este es un fenómeno que está ocurriendo de manera inescrutable, inevitable, digamos, al margen de que planteemos o no el objetivo de la democracia global. Los Estados-nación
en el mundo, están perdiendo cada vez más su soberanía, bien porque las decisiones, como he dicho antes, también los centros de decisión se trasladan a una escala global y son más difíciles de controlar, o bien porque existen en muchos lugares el sistema de organización también de toma de decisiones. Yo creo que en el escenario, al menos visto en Europa, cuando uno observa el proceso de construcción de la Unión Europea, nos permite extraer algunas enseñanzas que creo que también son aplicables a nivel internacional. Cada vez surge una literatura más creciente, más fecunda, en el seno del republicanismo, pero también del liberalismo, cuando piensa escenarios internacionales de este tipo, que miran al modelo europeo como un ejemplo, al menos tanto para las cosas buenas como para las malas, digamos, tanto para los aciertos del sistema europeo como para los errores. Y uno de los puntos en los que resulta clave observar el proceso europeo es precisamente en este punto. La democracia es deficitaria en muchos aspectos, porque el Parlamento Europeo que existe no es el que tiene el poder de legislación básica en los Estados-nación. A pesar de estos problemas de déficit democrático, el sistema europeo nos enseña que es posible articular sistemas múltiples a diversos niveles de toma de decisiones en los que la idea tradicional moderna del demos, del conjunto de la ciudadanía, como algo unitario y permanente, se ve transformada en diversos conjuntos de personas que pueden ser transversales, que pueden ser sectoriales, que son las personas para tomar esta decisión. Yo creo que el principio básico de esta forma democrática de ver los sistemas transnacionales de toma de decisiones, el principio básico es el que las decisiones deben ser tomadas por aquellos que van a resultar afectados por la decisión. Este es un principio que ha enunciado Habermas y muchos otros autores han defendido. Creo que este es el principio democrático básico, que no debe necesariamente corresponderse con una idea de ciudadanía nacional, con identidad o lealtad nacional, como había dicho antes. Así que cuando uno trata de pensar este sistema democrático global, creo que es pensar que la ciudadanía global no va a parecerse en muchas cosas hasta ahora era la ciudadanía nacional en estos Estados-naciones. En cambio, lo que sí lo que es posible construir es un sistema en el que las decisiones que se toman a nivel internacional puedan ser efectivamente tomadas directa o indirectamente por aquellos que van a resultar afectados por la toma de decisiones. Yo creo que a corto plazo, en una previsión posibilista, la única forma de articular un sistema político internacional es contando con los estados como sujetos básicos de este sistema. Es decir, a corto plazo me parece que podemos pensar en articular sistemas, incluso partiendo del propio sistema de Naciones Unidas, sistemas integrados de toma de decisión en los que las decisiones se tomen por mayoría, pero donde los sujetos que toman la decisión son los estados y no los ciudadanos. Lo que creo es que este sería un proceso solo intermedio, solo temporal, porque a largo plazo, a medio o largo plazo, me parece inevitable e indiscutible desde el punto de vista normativo, que los sujetos que deben tomar la decisión son, insisto, los ciudadanos que van a resultar. Así que, concluyendo un poco, sintetizando un poco la respuesta a tu pregunta, creo que efectivamente se produce inevitablemente una transformación del Estado nacional y también del demos o de la comunidad de ciudadanos que conformaban modernamente este Estado nacional, y creo que tenemos que repensar un poco el escenario global a partir de nuevas estructuras. La Unión Europea, afortunadamente o no, con éxito o no, sirvió como banco de pruebas y ha servido para demostrar también que es posible inventar e innovar nuevas estructuras. Yo no digo necesariamente que las estructuras globales deban ser semejantes o iguales a las de la Unión Europea. Lo que digo es que hay un espacio que además es ambicioso y que creo que motivador, nos puede motivar, digamos, a todos para tratar de superar estos retos. Existe un escenario internacional para poner a prueba, para poner en marcha sistemas nuevos de articulación de las decisiones políticas. Van a tener que ir necesariamente más allá de los sistemas tradicionales modernos.